Bueno, si os parece, aunque la gente vaya entrando, vamos a ir arrancando para no dilatar. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro de la comunidad educativa a cielo abierto, que sabéis que estamos ahí desde hace unos años, pues con esas ganas y ese impulso de llevar y hacer realidad la práctica de la educación al aire libre y en contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, en el encuentro de hoy, como habéis visto, vamos a contar con la presencia tanto de Manuela Salvado como de Azucena La Guía, que las tenéis aquí ya en pantalla, para que ellas nos acerquen los proyectos que están desarrollando de ciencia ciudadana, ¿no? Cada una desde su ámbito. Sabéis que la ciencia ciudadana pues, intenta acercar a la ciudadanía pues, el ámbito científico, ¿no? Estableciendo ahí como vías de colaboración entre ambas para hacer un aprendizaje, ¿no? En los contextos en los que se desarrollan y de forma muy significativa. Entonces, bueno, no me entretengo mucho más porque lo interesante es lo que nos van a contar ellas. Como hemos hecho otras veces, ellas van a tener una intervención cada una aproximadamente de 30 minutos y luego vamos a abrir un espacio de intercambio de experiencias, de que podáis hacer las preguntas, ¿no? Saber un poco más sobre lo que hacen, lo que os surja y lo que queráis. Entonces, bueno, vamos a empezar con Manuela. Manuela, bienvenida, muchas gracias por animarte a participar en el encuentro. Manuela, pues bueno, es doctora en biología y lleva más de 16 años ya como profesora en centros de educación secundaria y dando clases en bachillerato. Y ya lleva unos años también trabajando, ahora nos cuentas, Manuela, en el programa GLOBE de la NASA, también pues vinculando con su alumnado esos proyectos, ¿no? De ciencia ciudadana y llevándolos al aula y desde el aula sacándolos fuera al contexto y al entorno cercano, ¿no? Y ha recibido varios premios, ella y su alumnado, con ella, ¿no? En el desarrollo de estos proyectos y bueno, pues se define eso como una mente inquieta, ¿no? Y apasionada por ese descubrimiento de lo que es la ciencia, de lo que es la realidad, de lo que es la naturaleza. Entonces, bueno, pues si te parece, Manuela, cuando quieras, te damos paso y Vale, encantada. pues Muchas gracias. muchas gracias a vosotras, a Silvia y a Paqui por invitarme y bueno, pues a todas las personas que estáis ahí escuchando en una tarde. Y en principio yo voy a contaros un poco pinceladas de qué es el programa GLOB, por si no lo conocéis, y luego cómo lo utilizamos nosotros en el aula. Voy a dejar un poco para el final, o si no hay tiempo, luego las dudas que surjan, incluso, bueno, pues plantear una pequeña práctica de nubes, por ejemplo, o algo así, bueno, si nos da tiempo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y si tenéis luego alguna pregunta, pues me vais diciendo. Y si queréis también a través del chat podéis ir dejando vuestras preguntas, las vamos recogiendo y luego las retomamos también al final. Eh, bueno, el programa GLOB es un programa de ciencia ciudadana que lo que pretende es trabajar con los científicos de la NASA, no solamente de la NASA, sino también con científicos universitarios, y es intentar tomar en tierra los datos para luego hacer cada vez más precisos los satélites con los que trabaja la NASA. El término GLOB es del inglés, ¿no? La traducción sería aprendizaje y observaciones globales para el beneficio del medio ambiente o del entorno. Y bueno, es un programa fundamentalmente de práctico de ciencia, de acercar a la sociedad la ciencia o la investigación científica y trabajar un poco para mejorar el entorno natural. La idea es trabajar en una zona local y luego extrapolarlo, ¿no? Al conocimiento global o al conocimiento del mundo. De tal manera que cada centro educativo se puede trabajar, tanto los escolares desde un centro educativo como asociaciones, ONGs, incluso familias, de tal manera que desde cuanto mejor se conozca un sitio de manera local, eso luego podemos extrapolar esos datos para, bueno, pues poder conocer mejor cómo funciona, bueno, pues todo nuestro planeta. Estos son los objetivos del programa GLOB. Están muy relacionados con la investigación científica, con la toma de datos, con el monitoreo
muy relacionados con el planeta global como sistema, trabajando los 4 subsistemas que serían atmósfera, hidrosfera y el suelo, y trabajando mucho las vocaciones STEM o STEAM, que le tendríamos que añadir también las artes, y trabajar de manera colaborativa y no solamente dejar la ciencia aislada para los científicos, sino llevarlo a toda la población. E intentar seguir todas las fases del método científico, no solamente salir al campo a muestrear o a tomar datos, sino procesar esos datos y luego divulgarlos, que es la parte más importante. Y con todo ello, pues lo que pretendemos es, o lo que se pretende es desarrollar todas las destrezas y las competencias del siglo XXI. Como os digo, el programa GLOB está formado por personas de la calle, ciudadanía en general. Vosotros luego os voy a comentar cómo lo podéis hacer desde vuestro ámbito con vuestro móvil. Y luego pues, está muy vinculado a profesores, tanto de primaria, secundaria como universitarios, que van a trabajar por un lado con sus estudiantes y por otro lado con el asesoramiento de científicos universitarios o con científicos de la NASA, entre otros. Esta es la idea un poco que os decía con estas dos imágenes. Todos los datos que nosotros tomamos en tierra y que vamos subiendo a una plataforma, les sirve a los científicos de la NASA para que cada vez los datos sean más precisos o los satélites sean más precisos. Muchas veces la atmósfera pues, permite o evita que se tomen los datos de manera correcta. Cada vez están muchísimo mejor los datos, por ejemplo, de estaciones meteorológicas o de temperaturas. Se hace todo el monitoreo de temperatura superficial del planeta o de superficie, pero de momento los satélites funcionan muy bien con imágenes. Entonces, esas imágenes, como nosotros con datos en tierra, pues podemos ir subiendo estos datos de manera precisa. De hecho, hay muchos cursos, muchas jornadas, muchos seminarios para ver cómo subir bien los datos. O sea, lo importante de subir los datos es que sean lo más precisos posibles para poder ayudar bien a, bueno, pues a toda la comunidad científica. Hay determinadas misiones, campañas especiales que, bueno, pues según te vas metiendo en este mundillo, se va aprendiendo muchísimo más. Como veis, los estudiantes construyen sus propios aprendizajes a partir de problemas cercanos o de preguntas que se quieran plantear en la zona en la que se encuentren y a partir de ahí desarrollar toda la investigación. ¿Cuál es la ventaja del programa GLOB? Que tenemos distintos protocolos que ya han sido utilizados por otros docentes y por otros científicos, de tal manera que cada vez estos protocolos son más fáciles, más sencillos, a veces se perfilan y bueno, se permite también que cada luego docente pueda utilizarlos de la manera que mejor le venga a su trabajo o a su estudio. Se recogen datos de diverso tipo, se pueden hacer análisis de laboratorio, como veis en las imágenes, y luego es muy importante subir los datos a la aplicación. Se pueden mandar por correo electrónico, si tienes una cuenta de profesor, se pueden mandar por la web y si es una cuenta de ciudadano, simplemente con la aplicación móvil. Si os fijáis ahí, cada vez va ampliando más. El programa GLOB ya cumple 26 años y bueno, pues tiene muchísimos datos a lo largo de todo el mundo. Fundamentalmente empezó en Norteamérica y se ha ido transmitiendo, ¿no? Toda esta manera de trabajar. Actualmente hay hasta 40.000 escuelas a lo largo de todo el mundo y millones de datos que se han ido subiendo en los últimos 26 años que lleva funcionando el programa. Y este es un sistema de visualización, como podéis ver aquí, luego ya os pasaré el enlace, como dijo Silvia, que si entramos en este visualizador o si luego tengo tiempo os muestro un poco cómo sin necesidad de tener cuenta yo puedo buscar también esos datos que también me pueden enriquecer para hacer un estudio comparativo entre lo que yo estoy haciendo en mi localidad con lo que están haciendo otros estudiantes de mi edad o otras personas en otros lugares en distintas partes del planeta, incluso también ver cuál es la temperatura máxima o mínima del día de aquellos que han subido datos y bueno, pues poder trabajar un poco con las personas o con los estudiantes que estemos trabajando, viendo cómo no eres tú solo el que estás trabajando con este programa, sino que hay muchas más personas. También el programa nos permite sacar datos, exportarlos a Excel, nos permite hacer gráficos de distinto tipo y poder observar con los mapas a lo largo del mundo pues, qué personas están subiendo datos y de qué tipo. Y luego también el programa GLOB nos oferta muchísimas campañas, tanto a nivel regional como a nivel internacional,
poder participar en congresos internacionales virtuales, subiendo los estudios, haciendo todo un protocolo científico pues, con la redacción de artículos y bueno, pues los estudiantes ya siguen el siguiente paso, que es divulgar aquello que han estado haciendo durante un periodo de tiempo. Bueno, pues ahí también tenéis enlaces de las campañas, algunos son presenciales, pero muchos de ellos también, la ventaja es que son online y pueden participar subiendo sus datos y luego, bueno, pues hay determinadas jornadas para poder contactar con otros estudiantes y poder, bueno, pues exponer ya sus resultados. Lo interesante del programa Globo, de trabajar por el programa Globo, es que todos los protocolos son idénticos, entonces podemos trabajar con el mismo protocolo, además están en muchísimos idiomas, en español tenemos todos los protocolos y como es el mismo protocolo yo puedo compartir mis datos de, pues de una estación meteorológica con la estación, con el mismo protocolo que han estado trabajando pues otros estudiantes en el norte de Europa o en el sur de América. Yo os enseñaré algunos de los ejemplos. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo de los árboles de Argentina con los árboles de Salamanca. Es una zona de Santa Fe, de Rosario, en Argentina, de tal manera que una franja de clima muy parecida, pero como seguimos el mismo protocolo marcado por el programa GLOB, eso nos permite comparar muchísimo mejor nuestros resultados. Como os decía, bueno, pues muchos científicos, muchas personas que forman parte, pero lo interesante es que siempre están generando campañas y generando programas para poder expandirlo a toda la población y que todo el mundo pueda trabajar con estos mismos protocolos. Por eso luego os enseñaré la aplicación y la aplicación me permite, por ejemplo, medir la altura de los árboles de una manera muy sencillita, sin necesidad de metro además, solo con un móvil, de tal manera que a lo largo de todo el mundo yo puedo ver los distintos árboles o las mismas especies de árboles, bueno, por qué tamaño pueden tener o qué altura pueden tener en una zona o en otra. Esta es un poco repetir lo mismo, ¿no? Las observaciones en tierra para luego compartir con los satélites de la NASA. Y a lo largo de todo el mundo, cómo se reparte por distintas regiones los distintos institutos o colegios o personas que se responsabilizan. Hay un coordinador de zona y es, por ejemplo, nosotros es coordinador de Europa y Eurasia. Pertenecemos a toda esa zona que podéis ver en amarillo. Entonces, los coordinadores de, en nuestro caso, Eurasia, proporcionan mucha información, incluso puedes entrar en la base de datos para que ellos te manden información de campañas, de material, de protocolos, etc. Esta es una de las últimas ferias que participé el pasado octubre y bueno, pues poniendo un poco en marcha, este año el programa GLOB está trabajando el año del clima, el cambio climático y la huella de carbono o de CO2 y bueno, pues con eso estamos desarrollando un proyecto que luego os contaré. Estas son las 4 áreas de investigación que utiliza el programa GLOB: atmósfera, biosfera, suelo e hidrosfera, para entender cómo funciona nuestro planeta, como un sistema. Y normalmente el entendimiento está muy relacionado con, no solamente con la biodiversidad y con los ecosistemas, sino con el clima, ¿no? Cómo nuestro planeta se puede comparar con un clima, con regulador del clima. Voy a empezar ya con los proyectos más concretos de nuestro centro. Entonces, bueno, nosotros veis aquí en la pantalla, esta es la aplicación Globe Observer. Simplemente con una cuenta de Gmail os podéis abrir y empezaríais a trabajar. Y como veis, ahí hay 4 protocolos. Es el protocolo de nubes, que además tiene 2 modalidades. Todas ellas tienen un entrenamiento. La primera vez que entro, me entrenan para ver cómo yo, bueno, pues puedo ver las nubes y puedo identificar las distintas nubes. Lo mismo con los mosquitos, con la cobertura del suelo y con los árboles. Los árboles, fundamentalmente, lo que se mide es la altura de los árboles. Entonces es una aplicación muy sencillita que, siguiendo una serie de pautas, podemos medir la altura de los árboles y eso lo podemos hacer pues si tenemos un centro de educación ambiental en una localidad pequeña y queremos medir, o en nuestro centro educativo salir a un parque y medir la altura de los árboles, es de manera muy sencillita como lo podemos hacer. Y luego la propia aplicación me permite subir los datos al programa GLOB, los puedo editar primero por si he tenido algún error y luego ya subirlos.
Entonces, voy a empezar por uno de los proyectos que hicimos hace ya 6 años. Esta es la caseta meteorológica que teníamos en el centro, en el patio del centro educativo. Y bueno, pues ahí tenéis a 3 de las estudiantes midiendo, pues primero la cobertura de nubes, identificando las nubes y luego tomábamos datos de atmósfera con la caseta. Entonces, bueno, veis ahí los termómetros de máximos y mínimos, tenemos también un higrómetro, la presión, medíamos cada una de las variables con los protocolos y el propio programa, si veis aquí están con una tablet, la propia aplicación te va siguiendo, te va llevando, de tal manera que es muy sencillo seguir los pasos para que sea más correcto meter, bueno, meter todos esos datos. También el pluviómetro que veis aquí a la derecha para medir la lluvia, incluso si en algún caso era sólida, porque este es un centro de Piedrahíta en Ávila, que sí que tuvimos nieve en algún momento, y también se puede hacer otro protocolo diferente para medir la cantidad de nieve. Con eso nosotros registrábamos, esto es la página principal del programa GLOB y como veis ahí, bueno, pues aquí es en vivo más o menos los datos de los últimos días y bueno, pues ahí podemos comparar cuál es la temperatura máxima o la temperatura mínima en ese momento de las personas que están utilizando el programa GLOB y bueno, pues aquí hicimos un pantallazo de una de nuestras mediciones. Con todos esos datos, los estudiantes hicieron todo un seguimiento para ver si se notaba el cambio climático con las medidas que habíamos estado tomando, sobre todo de temperaturas y de precipitación en los últimos 15 años que se llevaban tomando datos allí en Piedrahíta. Entonces, bueno, pues sacamos un montón de gráficos, un montón de tablas y gracias a los visores del programa GLOB, si veis ahí uno de los gráficos, estos gráficos son por año. Entonces, cada año más o menos sigue la misma secuencia, que es como una especie de V. Pues cuando empezamos el instituto en septiembre, luego bajan las temperaturas en invierno y vuelven a subir. Bueno, pues con eso sí que fuimos viendo a lo largo de distintos gráficos que todos estos gráficos iban subiendo cada vez más, seguían la misma V, pero iban subiendo. De tal manera que, bueno, pues que sí que vimos que una zona muy pequeña, lo interesante de trabajar con los estudiantes en el exterior y tomar medidas a diario, es que ellos mismos se van dando cuenta y van analizando de que realmente sí que hay un cambio o sí que pueden ver ese cambio, ¿no? Entonces es muy enriquecedor porque no hace falta que se lo cuente un libro o que lo vean en un vídeo de YouTube, sino que ellos mismos son los que han medido esos datos y se han dado cuenta en primera mano que realmente está habiendo un cambio y que, bueno, pues que podemos ver o que podemos analizar ese cambio climático hasta en un pueblo tan pequeñito como puede ser Piedrahíta y para ellos todo un honor poderlo comparar con científicos de la NASA. Participamos en uno de los congresos internacionales con este póster, que, bueno, pues que ellas además lo escribieron en inglés porque nos ayudaba la profesora de inglés. Y otra de las cosas interesantes que nos permite el programa GLOB es que nos da ya la plantilla para que no se nos olvide ninguno de los apartados que sigue el método científico, ¿no? Pues primero un resumen, luego las preguntas de investigación o las hipótesis, el material, la metodología, los resultados de discusión, conclusiones y bibliografía, de tal manera que ellos van siguiendo poco a poco todos los pasos. Bueno, aquí es un poco en grande todas las conclusiones a las que llegaron y bueno, pues todos los análisis que realizaron como si fueran científicas. Protocolo de mosquitos, que este lleva menos años en el programa GLOB, aproximadamente podríamos decir en los últimos 8 años, yo creo, se están dando cuenta que debido al cambio climático, pues mosquitos que antes aparecían solo en los trópicos ya están apareciendo cada vez en latitudes mucho más altas. De hecho, yo este año he visto garrapatas en enero y bueno, pues están viendo mosquitos tropicales que ya están en nuestras latitudes. La aplicación es muy sencilla y te va llevando por, bueno, pues cómo identificar, sobre todo con la medida del sifón, te va preguntando. ¿Cuál es el problema que yo le veo a la aplicación? Si, por ejemplo, quieres identificar larvas de mosquitos, que solamente te va a identificar 3, que son los géneros que pueden provocar enfermedades peligrosas. Entonces, si no eres ninguna de esas 3, pues el programa ya no te identifica la especie. Entonces, bueno, te dice, no te preocupes, puedes tirar el agua, pero no te llega a la especie, ¿no? Pero bueno, puede ser interesante si realmente pues, estás haciendo ciencia ciudadana o simplemente haciendo una campaña de sensibilización hacia, bueno, pues cómo tratar
los distintos sumideros que se quedan con agua para evitar la propagación de estos insectos que cada vez están más en nuestras latitudes. Otro de los proyectos que os voy a presentar, este fue muy enriquecedor para los estudiantes porque conseguimos el premio internacional de la zona de Europa y Eurasia en el Simposium Internacional. Y este proyecto lo titulamos El sitio de mi recreo, porque nosotros queríamos ver qué actividades son las más idóneas para hacer en nuestro exterior del centro educativo, comparando las temperaturas de 3 zonas totalmente diferentes. Entonces, esta es la zona, utilizamos un protocolo de temperatura superficial, utilizamos un termómetro de infrarrojos y los estudiantes se dividieron en 3 grupos. Si veis aquí en Google Maps, pues tengo el IES Gredos y luego 3 zonas, ¿no? Una zona solo de asfalto donde está la cancha de deportes, luego una zona con arbolado y otra zona de herbácea sin arbolado. Y los estudiantes tomaron medidas todos los viernes durante 3 meses de la temperatura superficial. Lo primero en el programa GLOB es georreferenciar la zona para que una vez que georreferencio me ponen un satélite y yo luego puedo comparar. Entonces con Google Maps se puede hacer perfectamente. Pongo una chincheta de Google Maps y ahí tengo latitud y longitud. Y a partir de ahí mido cuadrículas de 30 por 30 metros y en el punto central georreferencia. Entonces, como veis aquí son las 3 zonas. Una zona de asfalto, zona de herbáceas y zona de arbolado. Los estudiantes veis ahí que están tomando con el termómetro de infrarrojos, lo apuntan a mano y luego ya lo pasaban a la aplicación, el tercer grupo, y después con todos estos resultados, pues ellos hicieron todo un seguimiento. Si veis ahí, bueno, también os paso esta presentación y tenéis el link del blog para ver todo lo que hicieron. Ellos todo lo iban resumiendo y lo iban subiendo a un blog en el que iban contando todos los hallazgos que iban viendo y todo lo que los pasos que iban siguiendo para poder desarrollar todo el proyecto. Bueno, he entrado en el, aquí podéis ver, ¿no?, la memoria final entregada, que también podéis localizarla y entregarla. Ellos iban haciendo presentaciones orales para presentar cada grupo, presentaba sus hallazgos, hicieron todo un estudio estadístico y bueno, pues desarrollamos todas las competencias gracias a irlo contando luego en el blog. Al final hicimos 3 infografías porque uno de los objetivos finales era, bueno, pues proponer actividades idóneas para realizar en las zonas distintas del patio, ¿no? Por eso el sitio de mi recreo. Entonces, bueno, más o menos contaban lo mismo, la ubicación, las observaciones y las conclusiones a las que habían llegado, actividades recomendadas y luego las curiosidades estaban relacionadas con integrarlo dentro del currículum con otras asignaturas, ¿no? Como curiosidades, bueno, pues la zona donde medimos es una zona donde veraneaban los duques de Alba y Goya fue a pintar a la duquesa de Alba durante uno de esos viajes. Otro de los proyectos que desarrollamos, este es ya en el centro en el que me encuentro actualmente, que es el Fernando de Rojas en Salamanca. Y bueno, aquí vamos, era una campaña de fenología. Si veis aquí tenemos un árbol que es un abedul, y en las campañas de fenología se puede medir tanto la caída de las hojas como la salida o la salida o la explosión de las yemas, ¿no?, la vernación. Entonces, lo primero que hacemos es georreferenciar. Es muy importante que en el sitio en el que estemos acostumbremos a la ciudadanía a ubicarse, ¿no? Ellos tienen, sabéis, normalmente se suele hacer que colocamos la mano izquierda al este, por donde sale el sol, la mano derecha al oeste, a mi centro, a mi cara tengo el sur y a mi espalda tengo el norte. Y con eso a veces utilizamos brújulas y con el móvil también, o con un GPS, georreferenciamos y que distingan también latitud y longitud donde nos ubicamos. Y a partir de ahí, la aplicación también te lo hace solo, pero es interesante que los estudiantes, si veis ahí, tienen todos una hoja en la mano porque tienen que irlo anotando todo. Lo que hicimos fue medir, también con uno de los protocolos del programa GLOB, esta guía nos la cede porque es la misma colorimetría con códigos, como un Pantone de los pintores, pues son códigos que luego utilizan los científicos de la NASA. Entonces los satélites hacen fotos y más o menos grandes extensiones de terreno pues van observando con las fotos
qué especies van cambiando de color, las especies caducas, y de qué color se ponen para ver más o menos qué árboles y en qué momento del año van perdiendo la hoja. Entonces nosotros, para no dañar al árbol, utilizamos gomas pequeñitas para siempre medir la misma hoja. Entonces los estudiantes durante una vez a la semana van midiendo el color, cómo cambia de color, y hasta que acaba el experimento o la toma de datos, cuando la hoja ya se ha caído. Entonces esto también pues, nos permite ver si hay un cambio, la fenología está cambiando y las hojas caen antes de tiempo o tardan más en caer, o en los últimos años hay especies que ni caen la hoja y mantienen en el árbol, ¿no? Estos son cambios que nos están indicando que hay, bueno, pues un cambio en el clima. Y como veis aquí también están trabajando en la medida de la circunferencia a la altura del pecho, que es uno de los trabajos que estamos realizando este año, porque con la cintura, con el diámetro del árbol a la altura del pecho podemos calcular la circunferencia, y con la circunferencia podemos calcular cuál es el sumidero o la cantidad de CO2 que absorbe un árbol. Es a lo largo de toda su vida, lo ideal es medirlo un año y al año siguiente para ver cuánto ha podido absorber en un año. Ese es el proyecto que estamos haciendo este año y bueno, pues ya os contaremos los resultados que tenemos. Como veis aquí, aquí están midiendo con un clinómetro la altura del árbol, y es uno de los proyectos que os decía, comparando los árboles de España y Argentina. Y luego con la aplicación del programa GLOB es muy sencillita, porque lo único que hay que tener en cuenta es no subir y bajar las manos, así como tengo en el móvil, sino que la aplicación me dice, coge el móvil a la altura de tus ojos, mide, haz una foto y sin moverte vuelve a hacer una foto. La primera foto es a la base del árbol, la segunda foto es a la altura del árbol, cuento los pasos y con eso la propia aplicación te ha calculado la altura. Nosotros lo hacemos de las dos maneras para comparar y porque también pues, nos permite introducir matemáticas, trigonometría, etcétera, etcétera. Cosas que hay que tener en cuenta o precisiones para medir la circunferencia de la altura del pecho, pues dependiendo de la inclinación del árbol, tengo que medirlo de una manera u otra, pero yo sigo el protocolo y en este caso pues nosotros salimos a medir árboles en un parque de Salamanca, en el Parque Jesuitas, y era muy interesante porque bueno, pues es un parque utilizado por muchas personas, personas mayores que se dan un paseo y le preguntaban a los estudiantes qué estaban haciendo. Entonces nos sirvió también para que ellos explicasen lo que estaban haciendo y una manera también de divulgar el proyecto. Lo interesante de este proyecto es que nos compartimos también por carta materiales con Argentina. Los estudiantes grabaron vídeos de cómo hacían la medida del árbol, de cómo, tanto con la aplicación como con el clinómetro. Este es uno de los resultados de los árboles comparativos. Pujato y Acebal son los centros educativos de Argentina y esto es el de Salamanca, y todo lo presentamos al Congreso Internacional del año pasado. Hicimos videollamadas muy enriquecedoras también para compartir esta ciencia ciudadana con los estudiantes. Y el último proyecto que os voy a contar así un poco rápido, porque no me quiero pasar de mi tiempo, lo titulamos Píxeles de clorofila, porque los satélites de la NASA, como os he dicho, pues trabajan con píxeles, hacen fotografías de normalmente 30 por 30 metros cuadrados, y esos píxeles en las zonas urbanas los pintan de rojo, las zonas de agricultura de amarillo, tienen sus colores. Entonces nosotros lo que queríamos era transformar el color rojo de una zona urbanizada, como es el patio de nuestro centro educativo, transformarlo a verde. Entonces por eso píxeles de clorofila. Dividimos a los estudiantes en 4 grupos. Aquí veis que están trabajando, haciendo sus cuadrículas, como siempre se muestrea y se georreferencia. Hicieron 4 cuadrículas de metro cuadrado para ver la cobertura de suelo. Entonces utilizamos 6 semillas diferentes porque lo que queríamos ver cuáles eran las semillas que estaban mejor adaptadas para crecer tanto con riego como sin riego. Entonces en las 4 cuadrículas lo que se medía era eso, había una control que no tenía ni semilla ni riego, y luego unas tenían semilla con riego y otras semillas sin riego. Y con eso pues fuimos estudiando, tomábamos medidas de temperatura de suelo superficial, temperatura del suelo, temperatura atmosférica, humedad de suelo y humedad también atmosférica. Y bueno, pues con eso salieron una serie de parámetros. También medíamos el pH, veis ahí a los estudiantes. Los resultados no fueron muy certeros porque, bueno, pues estuvimos trabajando los meses de otoño e invierno, no vimos grandes diferencias, solo nos
aparecieron 3 semillas y lo que sí que pudimos es hacer todo un seguimiento de conejos que aparecieron en nuestro instituto y, bueno, pues por el camino aprendieron otras cosas. Pero algo muy interesante fue que se dieron cuenta de cosas tan sencillas como que la temperatura de la superficie varía mucho más que la temperatura del suelo a 10 o a 20 centímetros. Entonces, eso es lo que os comentaba antes. Esto es algo muy positivo que ellos se dan cuenta porque lo han estado analizando y lo han estado midiendo sin necesidad de que se lo cuente un libro. Estos son los protocolos y las guías del profesor que os pongo por aquí, que podéis descargar sin ningún problema. Y esta es la página del programa GLOB, el sistema de visualización, que si luego tenemos un momento pues podemos entrar. También os he dejado aquí un enlace para todos los materiales que tiene el programa GLOB. Y bueno, pues este es mi correo electrónico por si necesitáis algo, bueno, Twitter, toda la información que necesitéis. Y luego, pues si tenéis cualquier pregunta o queréis hacer un pequeño protocolo de nubes o si tenemos tiempo, yo ahora le dejo paso a Azucena para no invadir más el tiempo. Y bueno, pues eso, bienvenida a todas las preguntas o si he contado algo muy rápido y no ha sido muy claro, pues todas las dudas que tengáis, bienvenidas sean. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. La verdad es que es apasionante el ver cómo se une, ¿no? La ciencia con el ámbito educativo y sobre todo esa conexión tan fuerte que tienen los chavales con el entorno cercano, ¿no? Y a mí me parece apasionante eso, que puedan percibir los cambios, estar fuera, notar esas diferencias y luego también el hecho de que ese trabajo en equipo, ¿no? Tanto dentro de ellos mismos en el propio centro como esa colaboración que tienen con otros centros o con otras visiones, pues que al final es como dividir el trabajo, ¿no? Entre muchos para que los resultados amplifiquen entre todos, ¿no? Y me parece Sí, súper interesante. son un poco los objetivos del siglo XXI y las destrezas, Claro, trabajar en colaborativo, claro. escuchar a toda la comunidad educativa y compartir tus hallazgos. Entonces, el hecho de poder contarlo, pues es un extra porque siempre les cuesta muchísimo el exponer y luego se esfuerzan muchísimo más porque saben que lo tienen que publicar o que lo tienen que compartir o que tienen que medir algo que luego es muy importante para los científicos Claro, de la NASA o para estudiantes de otro centro educativo que podemos conectar. claro, Por es que ejemplo, como que, este año en Letonia estamos trabajando con Letonia y también con Argentina. Entonces, bueno, pues es muy enriquecedor para ellos. que se Y empoderan y para los muchísimo, docentes también, nosotros claro, aprendemos cada día. claro, Y y ellos poder se salir al empoderan patio, mucho. te Y demandan ya. Y vamos a salir al patio y vamos a saber ir a medir árboles y vamos a salir. Entonces, claro, bueno, es algo que al principio les cuesta un poco, pero luego la es motivación a adaptarse. tope, claro, porque lo ven ahí en situ, real, le ven el sentido también a lo que están haciendo, ¿no? Que muchas veces en el ámbito educativo yo creo que a los chavales les falta mucho de eso, ¿no? En Sí, muchos tiempos y espacios de decir, bueno, ¿y esto sí. para qué Yo siempre sirve? digo que es muy triste que el límite del aprendizaje se lo ponga un libro, Claro, porque solo se aprenden las 4 párrafos que entran en el examen, además, ujú, y ya ya se está, y limitan ahí a sí. eso. Entonces hay que trabajar otras destrezas. Pues muchas gracias, Manuela. Ahora luego Nada, después abrimos esa ronda de preguntas después de la intervención de Azucena también. Y lo que decíamos, que cualquier cosa que se os vaya ocurriendo, ponerla por ahí por el chat para que no se nos escape y luego sí. la rescatamos. Y nada, pues damos paso a Azucena la guía, que bueno, muchísimas gracias Azucena también por sumarte, ¿no? a este encuentro. Ella es conservadora de la colección de geología y paleontología del Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de Almería. Si lo he dicho mal, me corriges. Está bien. Y dentro de ella, pues dentro de ello coordina, ¿no? Los programas de ciencia ciudadana de CECUAL, de este centro de investigación, y el programa educativo del pabellón de historia natural, que es un pabellón que se ha inaugurado recientemente, en el mes de julio nos contaba Azucena hace un rato, precisamente para dar a conocer toda esa labor científica y presentar esas colecciones a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues dentro de ello ahora nos cuenta, ¿no? Porque desarrollan un montón de líneas, un montón de programas, creo que son más de 50 los investigadores que participan, ¿no? En CECUAL y bueno, pues que esa unión también con el lado, con el ámbito educativo, pues es súper interesante, ¿no? Y estamos deseando conocer un poquito más. Así que cuando quieras, Azucena, muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme.
Y Manuela, es fantástico el trabajo que estáis haciendo. Yo chapo para los profesores como tú y que os dedicáis en cuerpo y alma a estos proyectos porque, bueno, por suerte o por desgracia, yo tengo contacto con muchísimos profesores y, las reacciones de los alumnos o las interacciones de los alumnos cuando hacemos los talleres se notan enseguida cuando, bueno, vienen o han estado estudiando con profesores como Manuela o no. Entonces, chapo a vuestra labor. Bueno, yo os voy a comentar lo que hacemos en el Centro de Colecciones Científicas. Un segundito y cuelgo la presentación. ¿La veis bien? Sí, se ve perfectamente, Azucena. Vale. Bueno, pues el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería tiene, entre otras líneas, las colecciones científicas, la investigación en geo y biodiversidad y la investigación en educación y divulgación. Como ha comentado Silvia, hay más de 50 investigadores dentro de este centro de investigación y por eso podemos acaparar todas estas líneas. Una de ellas, que es la que coordino yo, es perdonad, son los proyectos de ciencia ciudadana. Los proyectos de ciencia ciudadana los tenemos divididos, son muchos más de los que vienen aquí, ¿no? Pero bueno, para que tengáis como ejemplos. Dentro del método científico, bueno, pues el ciudadano puede participar en cualquiera de las fases del método científico. En este caso, nosotros sobre todo con la toma de datos, que es lo que nos interesa porque son con los que luego trabajan los investigadores del centro de CECOWAL en sus investigaciones, ¿no? Entonces, algunos de estos proyectos son monitorizados o tienen algún tipo de preparación y otros sencillamente toman datos directamente los participantes y lo sube, incluso indirectamente, porque nosotros utilizamos una plataforma de ciencia ciudadana que ahora mismo es una de las más utilizadas en temas de biodiversidad a nivel internacional, que es iNaturalist. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el de Amarantáceas de Almería, que los observadores en todo el mundo están subiendo datos sobre amarantáceas e indirectamente nosotros los estamos captando. Ellos no saben que nosotros los estamos utilizando. Luego hay otros proyectos como Alerta Invasoras Almería, por ejemplo, en los que se hacen convocatorias, se buscan voluntarios que quieran participar en estos proyectos, se les realizan unas jornadas formativas para que ellos sepan cómo deben realizar la toma de datos y a partir de ahí, bueno, pues ellos ya utilizan iNaturalist y siempre están en contacto con nosotros. Cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener, se ponen en contacto con nosotros directamente. Incluso cada año, mínimo cada año, hacemos ya no solo jornadas formativas, sino jornadas también de un poco de convivencia, ¿no? Para que todos nos cuenten pues, qué problemas han podido tener. Y luego tenemos otros como los proyectos escolares que os voy a comentar ahora mismo, en los que esto ya la monitorización es continua, ¿no? Desde el principio hasta el final del proyecto. Uno de nuestros grandes proyectos de ciencia ciudadana y bueno, que es conocido, hace poco estuvimos de una profesora de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, que nos dijo que tenía el AmBioBlitz como ejemplo para poder montarlo en la Universidad de Barcelona porque le parece increíble. Y es un proyecto de ciencia ciudadana, pero que le hemos añadido una parte ambiental. Perdón.
Bueno, un BioBlitz es un inventario de fauna y flora en un momento determinado por un tiempo determinado. Puede ser desde 2 horas hasta 48 horas. Y el espacio puede ser el patio del colegio o puede ser un parque de la ciudad o puede ser un municipio entero. En el AmBioBlitz lo dividimos en 2 partes. Una parte se trabaja con expertos. Bueno, acuden, lo primero tendría que deciros que participan en el AmBioBlitz alrededor de 1000 alumnos cada año. Se hace un día en concreto, este año será el día 27 de abril. Por las mañanas les hacemos talleres en los que se les explica temas de geo y biodiversidad, aunque BioBlitz es biológico, pero bueno, metemos la parte geológica también. Se hacen talleres por los que van rotando durante la mañana y luego por la tarde hacemos BioBlitz con ellos. Se hacen, como veis, grupos bastante pequeños y se les enseñan tanto la toma de datos a través de aplicaciones como iNaturalist o Observador, que también utilizamos, y también les enseñamos a tomar datos a mano y cómo se deben pasar luego a los Excel. Y luego, al día siguiente, hacemos un BioBlitz para todos los públicos, para toda la sociedad almeriense. Todo el mundo que quiere puede participar, lo hacemos normalmente en un parque de Almería. Trabajamos, CECOAL trabaja directamente con el Ayuntamiento de Almería en temas de indicadores de sostenibilidad y bueno, les asesoramos en temas de biodiversidad. Y una de las actividades que hacemos es esta, por ejemplo, ¿no? Porque lo que queremos es que también la ciudadanía entienda por qué es necesario cuidar la biodiversidad de la ciudad, en qué nos beneficia, en qué les beneficia a ellos directamente y que ellos vean personalmente y de manera directa cómo es la situación de esa biodiversidad en la ciudad, ¿no? Para que luego ellos pues, participen en un montón de actividades que realizamos a lo largo del año. Bueno, el AmBioBlitz llevamos 6 ediciones, más de 4.000, bueno, más de 4.000 participantes, de alumnos y alumnas de centros de Almería. No son más porque pillamos los dos años de pandemia, que ahora os contaré lo que hicimos. Y participan en cada BioBlitz, participan alrededor de 200 expertos y tenemos alrededor de 50 voluntarios que son todos estudiantes de ciencias ambientales, porque ese día además ciencias ambientales no tiene clase para poder participar en el AmBioBlitz. Está dentro del currículum de la carrera. En el año 2020, pues por el tema de la pandemia no pudimos celebrar el AmBioBlitz, así que dijimos, pues si la montaña no viene Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Entonces decidimos hacer un BioBlitz virtual. Contactamos con los colegios de Almería, 12 estuvieron encantados de hacer esta prueba piloto y bueno, pues durante unos meses estuvimos enseñándoles a través de tutoriales, videoconferencias, etcétera, que era un BioBlitz, cómo se hacían los distintos inventarios, etcétera, y luego tutorizados por sus profesores realizaron estos BioBlitz. La verdad es que la experiencia, con las carencias que teníamos y además que era la primera vez que lo hacíamos virtual, salió bastante bien. Los profesores nos lo agradecieron muchísimo porque además es una manera, como decíais hace un momento, ¿no? De sacar el aula, sacar las clases al aire libre. Y los niños disfrutaron mucho, nos comentaron que disfrutaron bastante. Así que nos hicimos fuertes y al año siguiente decidimos hacer uno a nivel nacional. Y este es el proyecto BUCES, Biodiversidad Urbana en los Centros Educativos de España. En este ya no fuimos solamente la Universidad de Almería, también participó la Universidad de Granada, el CSIC a través del Real Jardín Botánico de Madrid, la Fundación Descubre, y tuvimos ayuda económica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
La financiación no fue toda la que necesitábamos, entonces no pudimos hacer todo lo que queríamos, pero bueno, salió bastante bien. En este proyecto participaron alrededor de 1.500 estudiantes de 32 centros educativos, 21 provincias, 65 entre profesores y profesoras y unos 20 científicos aproximadamente. Nosotros, sobre todo, buscábamos que los centros educativos tuviéramos del norte, del sur, del este, del oeste y del centro, y bueno, como veis en el mapa, prácticamente lo conseguimos, porque bueno, ahora vamos a ver los objetivos principales, ¿no? Pero lo que queríamos era hacer una comparativa entre los distintos centros educativos en cuanto a bueno, biodiversidad y fenología, principalmente, ¿no? Y teníamos en el calendario, veis que hay 2 marcas verdes más grandes, son los 2 inventarios que se hicieron. En principio queríamos que se hiciera uno en otoño y otro en primavera, pero bueno, toda la parte burocrática va muy despacio y no pudimos empezar hasta enero con los chavales, así que hicimos un BioBlitz en febrero y otro BioBlitz en marzo. Primero tuvimos una serie de videoconferencias con los profesores donde les explicamos el proyecto y el proyecto comenzó con los colegios con una videoconferencia con todos ellos, en la que participaron todos. Bueno, el calendario es un poco difícil hacer un calendario a nivel nacional en el que coincidamos que todos tenemos clase ese día, porque o están las fiestas autonómicas o fiestas de la provincia o fiestas locales y fue un poco complicado, pero al final lo conseguimos, ¿no? Y por lo menos el día de la inauguración tuvimos a todos los colegios conectados. En esta inauguración se explicó a los alumnos todo lo que iba a consistir el proyecto y además Juan Diego Ibáñez de la Universidad de Granada, que es especialista en biodiversidad urbana, pues les dio una charla en directo sobre qué es la biodiversidad urbana y por qué es necesario conocerla, cuidarla y trabajar sobre ella, ¿no? Los objetivos principales eran el análisis de la biodiversidad urbana en los centros educativos, además reforzar la biodiversidad de estos centros educativos, introducir al alumnado en el método científico, además que hubiera una conexión entre investigadores, alumnos y profesores, de manera que acercar a los alumnos, sobre todo a los investigadores, ¿no? Que vieran que, bueno, que no son personas muy lejanas y que además pueden ayudarles ahora mismo en todas sus actividades, ¿no? Que adquirieran una serie de conocimientos en biodiversidad y conservación, fomentar y desarrollar las vocaciones científicas dentro de los alumnos más jóvenes, porque en este primer buces hemos trabajado con alumnos principalmente de quinto de primaria. Había algún grupo de sexto, tuvimos un grupo de tercero de primaria, porque es que por favor del profesor para que les incluyéramos fueron tantos que al final les dijimos que sí. Tuvimos un grupo de adultos también y un grupo de educación especial. Y luego tuvimos, bueno, también uno de los objetivos era dar mayor visibilidad al papel de la mujer dentro de la investigación. Les enviamos material para poder realizar todas las actividades que había que preparar y hicimos un calendario para ellos. Estas eran las distintas actividades que hacíamos cada mes, porque claro, partíamos de cero, ellos no sabían lo que era un inventario, ¿no? Entonces preparamos videoconferencias, preparamos tutoriales, protocolos, todo desde cero y enfocado a estudiantes de primaria. Para empezar, lo primero fue, les realizamos unas encuestas de percepción de la naturaleza que les volvimos a repetir al final del proyecto y que, bueno,
un investigador en sociología las tiene ahora mismo y las está analizando. Para la preparación de los BioBlitz, tanto de otoño como de primavera, preparamos protocolos específicos para cada inventario, preparamos tutoriales para que vieran tanto los profesores como los niños y las fichas que tenían que rellenar. Todo esto se compartía a través de Drive con los profesores y luego ya los profesores iban compartiendo con los alumnos. Los inventarios que se hicieron fueron 4 realmente, porque hubo uno de flora, otro de artrópodos, que realmente eran 2, porque se hicieron de artrópodos terrestres y de artrópodos voladores, y también se hizo un inventario de aves. Aparte, bueno, pues, con el inventario de plantas se prepararon un herbario. Ahora vemos cada uno. En plantas vasculares, bueno, pues tenían que hacer el inventario de todas las plantas vasculares que tenían en el centro educativo, y al hacer 2 inventarios, uno en febrero y otro en mayo, podían conocer su ciclo de vida y bueno, hacer una comparación de cómo estaban en los distintos centros. Los datos que tomaban los tomaban en estas fichas que nosotros ya les enviábamos, y además en todos los inventarios hacían fotografías para subir a iNaturalis, a la plataforma de iNaturalis. Aparte, la mayoría nos los colgaron lo de iNaturalis no funcionó muy bien, porque además había centros educativos que no permitían los teléfonos en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces lo que dijimos al final, hacer fotografías y subirlas al Drive, ¿no? Entonces tenemos todas las plantas fotografiadas, de manera que ellos, al mandarnos el inventario y mandarnos el herbario, podríamos comprobar si esto estaba bien o no estaba bien hecho. Herbarios, les enseñamos cómo se hacía un herbario, tenían el tutorial, y tenían que hacer 2, doble, porque uno era para ellos y otro nos lo enviaban para nosotros. Esta era la ficha que tenían que rellenar para poner en cada una de las plantas. En artrópodos también, para conocer su ciclo de vida, no solamente las especies que tenían, se hicieron 2 tipos de trampas, las Pitful para los terrestres y las Moerique para los aéreos. Ellos las recogían y los dejaban y los ponían en una bandeja donde las fotografiaban y determinaban. Ahora vamos a ver la ficha que les preparamos. Y luego los colocaban en estos botes, veis que todos van numerados, tienen la fecha de qué colegio venía, de qué tipo de trampa y el color de la trampa, y estos botes nos los enviaron a nosotros. Igual, tenían que tomar los datos en una ficha y luego nosotros esos datos, al igual que con los de Flora, perdón, los hemos pasado a Excel. Estos son los datos de los alumnos. Y luego también las fotografías que subieran a iNaturalis. Para que pudieran determinar, bueno, pues no era necesario que llegaran ni mucho menos a la especie. O bien orden o familia, con eso era suficiente. Entonces les preparamos unas fichas que aquí ya veis que están en los distintos centros educativos, trabajaban con las fichas para poder saber más o menos con la especie que estaban trabajando, por lo menos con la familia o el orden con el que estaban trabajando. El de aves, se realizaron 2 muestreos. Aquí tuvimos ayuda externa de SEO Overlife. El problema el de las aves es mucho más complicado. Aquí aprovechamos para que la persona que hacía los muestreos fuera a los centros educativos para que les diera una charla y les explicara cómo se hacían los censos, etc. Ellos lo intentaron, nos mandaron información, pero claro, es muy difícil para un niño que un ave en vuelo o incluso parada en un árbol sean capaces de conocerlo. Les habíamos preparado, les hicimos, esa es profeso para ellos, esta guía de aves, en la que un poco destacamos
aparte de las partes del ave, etcétera, etcétera, destacamos las aves urbanas más importantes que podían encontrar e incluso por zonas, es decir, los colegios que estaban en zona litoral o en zona de interior, en zonas más frías, en zonas más calientes, pues tenían las fichas correspondientes a su zona. Y además les preparamos un cuadernillo de cómo dibujar aves, que esto estaba relacionado con una de las actividades que hicimos, que fue el taller de cuaderno de campo, de ilustración científica y cuaderno de campo, ¿no? Este lo impartió Manuel García González, es un ilustrador científico que a nivel didáctico es genial. Y bueno, la respuesta de los niños, incluso al final, claro, les preguntábamos qué es lo que más les había gustado, la mayoría decían que el cuaderno de campo, ¿no? Que era una de las actividades que más les había encantado. Manuel les enseñó cómo se debía dibujar. Esta fotografía que veis abajo con la mano es la videoconferencia. Él les iba diciendo cómo debían ir realizando la ilustración y los niños en clase iban realizando la ilustración. Y estos son algunos de los ejemplos de los niños, ¿no? De los dibujos de los niños. Bueno, el centro de educación especial les pusieron unas pantallas, tienen unas pantallas especiales de luz para que ellos pudieran por encima copiar, ¿no? los dibujos. Y en estas fotografías de aquí abajo ya veis cómo los niños en el patio del colegio no solo tomaban fotografías, tomaban datos, rellenaban la ficha, sino que también hacían los dibujos para hacer, cada cole tenía su cuaderno de campo de su patio, ¿no? Sería un cuaderno de campo de patio. O cómo dibujaban las plantas que habían secado para hacer el herbario. Y estas las dibujaban también. Para el tema de aumentar la biodiversidad del centro educativo, entre los materiales que enviamos, pues enviamos hoteles de insectos. Este segundo hotel de insectos que veis abajo, que está con los tubitos, es principalmente para avispas y abejas, en las que se puede ver cómo va evolucionando. La suerte de los coles que tuvieron la puesta, pues se veían los huevos, pudieron ver las larvas, pudieron ver ya los adultos, a las pupas, y los adultos ya cuando habían crecido. Y también comederos para aves. El comedero para aves también era apoyo para que ellos pudieran hacer el censo de aves. Lo pusieron desde el principio, los colocaron al principio, nosotros les enviamos alpiste, la botella, el comedero, la botella, el alpiste y los tenébridos para que los colocaran y todos los días, y pudieran, el día que se hacía el censo, tuvieran pajaritos que fueran ahí a comer y les fuera más fácil, les resultara más fácil. Había profesores que nos contaban que todos los días salían, o sea, que sonaba la sirena, el timbre, y salían corriendo como locos para ver si había algún pájaro en el comedero. Otra de las actividades fue para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Aquí fue un poco el quererles implicar a las niñas y decirles sobre todo, si quieres, puedes. Entonces, con científicas y estudiantes de la Universidad de Almería y científicas de la Universidad de Granada, de Cádiz, Jaén, Valencia y la Universidad de Estrasburgo en Francia, le propusimos a los coles, ¿qué niñas de vuestras niñas quieren ser científicas y quieren hacer un vídeo, ¿no? Entonces salieron 37 niñas, así que preparamos 37 vídeos y en cada vídeo, que son muy cortitos, de apenas 1 minuto y medio, aparece una niña que dice, yo quiero ser científica y cuenta porque quiere ser científica. Luego aparece una alumna que dice que está estudiando porque quiere ser científica, investigar sobre un tema determinado. Y por último aparece la científica que dice, yo soy científica y trabajo sobre esto, esto y esto.
Y todos estos vídeos los estuvimos moviendo durante la semana que coincidía con el Día Internacional. Y bueno, la verdad es que fueron muy bien recibidos. Y teníamos más investigadoras que niñas. A veces era un poco complicado, ¿no?, el poderlo encuadrar. Y esto fue muy interesante porque todas las niñas pequeñas, ellas querían ser científicas para encontrar una solución y una cura para el COVID y para el cáncer. Y luego ya conforme iban creciendo, ya ahí nos salió alguna astrónoma, nos salieron matemáticas y salieron, bueno, otros tipos de investigadoras, ¿no?, que, bueno, quizás nos demuestra, con las más pequeñas es ciencia, medicina, y las más mayores ya van conociendo, ¿no?, más estudios. Bueno, les mandamos también... Ay, perdonad. Estoy en un ordenador que no es el mío. No sé si lo veis ahora mismo, ¿lo veis? Sí, lo vemos, lo que pasa que se ha quedado en chiquitito, porque se ven todas las diapositivas también. Ah, vale. A ver cómo quito yo esto. Bueno, como quedan pocas diapositivas... Sí, no, y se ven lo bien, no te preocupes, explico. porque se ve Vale, bien. vale. Bueno, hicimos algunos vídeos sobre naturalistas que empezaron a trabajar desde chiquititos, que ya su vocación empezó pues con 9, 10 años, 11, que era la edad más o menos con la que estábamos trabajando, como Eduardo Wilson o Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo. Y bueno, pues estos los mandábamos un poco y ya eran los profesores que quisieran ponérselo o no ponérselo en clase. A Darwin también hicimos otro sobre Darwin, etc. Y todo esto llevaba una divulgación. Todos los días, prácticamente todos los días, sacábamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, las distintas actividades que se iban haciendo en los colegios, y luego, bueno, pues la prensa y televisión, más la prensa que la televisión, se fueron haciendo eco de lo que estábamos haciendo en Buces, ¿no? Y estos son algunos de la radio también, ¿no?, de los medios que hablaron sobre Buces. Y luego, por último, el último día, hicimos también una videoconferencia, ya no con todos los colegios, porque, bueno, el fin de curso es una locura. A pesar desde el principio del proyecto ya se sabía el día en que íbamos a hacer esta reunión, pues muchos colegios tenían excursiones, salidas de campo, bueno, no se unieron todos. Pero lo que sí que hicimos con los que se unieron fue, pedimos a todos ellos que hicieran un vídeo con los alumnos para ver mm, qué había supuesto para ellos la realización de este proyecto, y luego para que ellos vieran qué íbamos a hacer con los resultados. Esto lo hice yo rápidamente porque tampoco, según me iban llegando los resultados, pues fui preparando, haciendo los gráficos, los Excel, pasando a los Excel y haciendo los gráficos para que ellos, bueno, pues comentarles un poquito algunos análisis muy simples, ¿no?, de la diferencia de aves de unos centros a otros, cuáles eran las aves que más abundaban y las que menos, al igual que también con los distintos tipos de trampas, si había diferencia entre unos centros u otros, o con las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue algo muy rápido porque todavía los investigadores, sobre todo la investigación la están llevando desde Granada, la parte botánica se está haciendo en Almería, pero toda la parte de fauna se está haciendo en Granada, y así como la de las encuestas de percepción.
y todavía están realizando los análisis porque son muchos datos, ¿no? Son de muchos coles, muchos datos, algunos sirven, otros no sirven. Todavía estoy en contacto con los centros educativos para, bueno, por ejemplo, ahora en tema de botánica, han abierto una nueva línea al encontrarse plantas alóctonas que además son alergógenas. Pues los investigadores me han pedido como coordinadora del proyecto que en mm, a ver si puedo conseguir las alergias que tienen los niños en los centros educativos para comparar con las plantas que tienen, ¿no? Por eso digo, luego el tema de la investigación es mucho más complicado. El proyecto se ha presentado también en varios congresos y tiene continuidad. En principio tiene continuidad, porque lo que pasa es que la coordinación de este segundo proyecto lo va a llevar la Universidad de Granada y nosotros vamos a colaborar, por supuesto, y va a estar dirigido en lugar de a primaria a secundaria, a los centros de secundaria. Y nada más, porque no sé si me he pasado de tiempo o no. Está perfecto, está muy bien, Es, Azucena. vale. Es que quiero contaros todo y complicado, me imagino que a Manuela le pasa lo mismo. Este es mi correo electrónico, todo el material de todos los tutoriales y fichas, etcétera, está todo colgado en la página web del Pabellón de Historia Natural, Proyecto Buces, Biodiversidad Urbana en los Centros Educativos. Todos los tutoriales están colgados en YouTube también, de CQAL. Y cualquier consulta que tengáis, porque el proyecto se hace también un poco como orientador para los profesores. O sea, ahora mismo, con todo lo que está colgado en la página web, los profesores pueden tomar todo ese material y realizar los inventarios en sus centros educativos. Para cualquier duda, ese es mi correo electrónico. Podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis. Y muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Azucena, es súper interesante. A mí, una cosa que me gusta mucho de lo que hemos escuchado esta tarde es que tenemos los dos lados, ¿no? Porque, bueno, Manuela nos contaba ahí cómo desde el centro educativo organiza con su alumnado los proyectos, ¿no? Y Azucena, tú nos estás contando, pues, ese lado paralelo que tiene Manuela desde la NASA, pero que hacéis desde CECUAL, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, tenemos ahora hasta las 6:30 para hacer preguntas y nada, abrir un poco este tiempo para que podáis compartir quienes estéis por aquí lo que queráis. Yo tengo algunas, pero si os animáis a alguna de las que estáis, pues fenomenal. Y vamos arrancando porque yo creo que puede ser muy enriquecedor, ¿no? ¿Quién se Bueno, anima? muchas gracias, Azucena. He apuntado aquí tu correo y tu propuesta de secundaria, así es que igual seguimos en contacto. Sí, por Sí. supuesto. Es que claro, es que habéis estado con primaria y este salto a secundaria que les hace tanta falta salir, porque en primaria todavía es más flexible, pero en secundaria, Manuela, es que, bueno, yo Lo tengo que algunas pasa que preguntas para ti luego. Es más complicado, ya lo en sé. secundaria es más complicado porque hay Sí. mucho profesorado diferente de muchas materias y Está todo cada uno muy, tenemos ahí nuestra parcelita está y todo muy más parcelado y es más difícil interaccionar. Claro, en los talleres que hacemos en el pabellón de Historia Natural, justamente lo que estamos intentando es hacer talleres transversales Claro. para que, por eso, porque teníamos mucha afluencia de primaria, pero poca de secundaria. Y por ejemplo, uno de ellos es el Jardín de los Matemáticos. Tenemos en el edificio de matemáticas los jardines, o sea, 3.200 metros cuadrados de jardín. Tenemos la Asociación Botánica y Matemáticas y además los estamos haciendo en inglés, los talleres. Así que ahí, por eso, estamos viendo todas las maneras posibles para hacerlo lo más transversal posible para que les interese a los profesores, a todos los profesores. Que sea. Paqui, que tienes la manita levantada. Sí, bueno,
Yo, bueno, ya lo he puesto por el chat, pero vaya, daros la enhorabuena a las dos, porque como dice Silvia, cada una desde vuestro ámbito, pero vamos, una maravilla lo que estáis haciendo. Y yo quería preguntarte, Manuela, porque se evidencia, digamos, la motivación del alumnado, ¿no? Pero desde que estás trabajando así, ¿cómo has visto la evolución de tu alumnado en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo lo valoras? Y luego, el efecto contagio con tus compañeros y compañeras del profesorado, ¿no? O sea, ¿has conseguido que se una más gente? ¿Hay ese efecto contagio? Y claro, es muy importante, yo creo, lo que decía Azucena y lo que comentabas tú por la dificultad, cómo conseguir a lo mejor que ese proyecto de la NASA, que tiene unos protocolos, en concreto ese, ¿no? Como muy pautados y muy dirigidos al ámbito a lo mejor de ciencias, básicamente. Eso, si lo habéis planteado, se puede plantear realmente de hacerlo interdisciplinar, ¿no? Y cómo pueden aprovechar desde otras disciplinas pues ese trabajo para seguir trabajando al aire libre desde otras materias, ¿no? Poquito. Luego me gustaría también comentar algo para su cena, pero Sí, vale, a ver, por orden que no se me olvide. Lo primero, yo sí que veo en los estudiantes que les cambia el chip con respecto a lo que es el trabajo científico. Entonces empiezan a hacerse preguntas de investigación, cosa que antes no se hacían. Entonces, tienen más curiosidad y se van planteando el porqué de las cosas. Eso yo es la máxima evolución que he visto. Luego, uno de los problemas que tenemos en los centros de secundaria en general es que el profesorado es muy cambiante y es muy difícil coincidir con las mismas personas. Pero sí que dependiendo del proyecto, pues sí que en algún proyecto, pues por ejemplo, profesoras de matemáticas que nos ayudan a la parte estadística o que lo hacemos en común, incluso a veces plástica o tecnología para presentar los proyectos o para grabar vídeos y editar. Entonces sí que se van aliando compañeros y bueno, pues se hace mucho más enriquecedor porque bueno, pues inviertes mejor el tiempo. Incluso a la hora de hacer alguna salida para poder salir a medir, pues intentamos que sea varias asignaturas para hacer varias cosas y una de ellas pues es salir a medir la altura de los árboles. Entonces en ese sentido sí que vamos consiguiendo ahí cositas. Y no sé si me faltaba alguna pregunta. no, bueno, más o menos era un poco por lo que iba, ¿no? O sea, a lo mejor llega a plantear algún proyecto integrado de centro, que un poco, Ah, no sí, sé. luego, desde los protocolos de la NASA, si tú quieres hacer un protocolo muy estricto y muy cerrado, tú lo haces, pero te puedes salir todo lo que tú quieras. Entonces no son estancos. De hecho, ellos proponen y tienen campañas también para que cuelguen los estudiantes vídeos, para que trabajen las artes a través de la ciencia, para mezclar artes y ciencia. Entonces, bueno, pues ahí proponen muchas posibilidades. No solamente que te cierres a un protocolo, como, o sea, hay muchas maneras de hacer paella si no hay ningún valenciano en la sala. Y en este caso, pues ellos te dan una receta, pero puedes hacerla Muy como tú bien, quieras. muy bien. Y bueno, si no hay otra pregunta, comento como lo que simplemente para Azucena, que me parece un poco coincido con lo que decíais, ¿no? Que me parece súper necesario programas para secundaria, porque hay mucho más recursos, muchos más materiales, muchas más ideas para infantil y primaria. Y yo creo que secundaria está muy falto por las dificultades y demás de salir fuera, ¿no? Entonces me parece una iniciativa magnífica y no sé si desde la comunidad de alguna manera podríamos establecer alguna sinergia para apoyar el proyecto de buses que vais a lanzar este año, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, Bueno, súper interesante. puedo hablarlo, podemos hacer algún tipo de reunión con Juan Diego, que es el investigador de Granada, que es el que lo está organizando. No sé, no sé si lo ha si está ya presentado, si no o estará a punto de presentarlo, ¿no? Ujú. Pero sí, posiblemente, incluso sobre todo. A ver, una de las partes más complicadas, porque no te dan el visto bueno desde el ministerio hasta 2 días antes de empezar, que tienes que sacar. Claro, no puedes
hacer la difusión en los centros educativos hasta que no tienes el visto bueno. Claro. Claro, es empezado el curso. Eso es empezado el curso. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría nos encontramos, porque yo escribí pues prácticamente a todos los centros educativos de España. Me puse en contacto con educación de todas las comunidades autónomas, todo esto a priori de hacer el proyecto con educación de las comunidades autónomas. Solicité todos los correos electrónicos de todos los centros educativos de España y mandé la información a todos los centros educativos. Y muchos de ellos me contestaron que ya tenían la programación de todo el año y que les hubiera encantado, pero que no podían. O sea, esto lo que sería estupendo es tenerlo a finales, porque si se hace ya este año no se va a hacer, o sea, se haría ya para el año que viene. Tener la conformidad este año, este año me refiero, este curso, antes del verano, para poderlo enviar antes del verano a los centros educativos. Para que cuando empiezan el primer día tengan ya la posibilidad del buces encima de la mesa, ¿no? Claro. Pero no sé si no sé si lo podremos hacer o no. Porque Es que no sé. los correos electrónicos los tenemos, por lo menos, eso ya no hay que buscarlo. Y tenemos también esa lista porque nos llamaron institutos también que se enteraron para poder participar y les dijimos que no podían, ¿no? Entonces tenemos una pequeñísima lista de espera de institutos. Sí, Pero... por lo menos a nivel del poquito o gran impacto que podamos tener desde la comunidad, una vez que esté la convocatoria estaremos pendientes para divulgarla, porque es que es súper interesante, ¿no? Y seguro... Y aparte, perdón. No, que digo que es que tanto en el programa que nos ha presentado Manuela como en el que vosotros hacéis, es que tenéis tantos materiales, tenéis tantos protocolos marcados, que es que dentro de que las programaciones puedan estar cerradas, pero es que es relativamente sencillo, ¿no? Porque casi o sea, no tienes que dedicar esfuerzo adicional como docente a preparar demasiado material, incluso te mandan, pues eso, lo que habéis dicho, hay mucho avanzado, entonces, bueno. Preparar material no, lo único es que tienen que subir las fotografías al Drive, las fichas. Sí, que tienen un compromiso de seguimiento, de participación, claro, Y hubo colegios que funcionaron muy bien, muy bien, muy bien. Hubo otros que funcionaron bien, otros medio funcionaron y hubo algún cole que no funcionó nada. Claro. Es cierto, bueno, ¿no? eso es también eso, que la persona, ¿no? que lo impulse desde el centro, Claro. pues tenga más capacidad de... Claro, porque había centros que había sido la dirección la que había decidido, no los profesores, y los que tienen que decidir son los profesores. Claro. Que yo lo que iba a comentar que se me ocurre, tenemos un grupo de co-creación de situaciones de aprendizaje y se quiere crear un subgrupo de secundaria y a lo mejor centrarlo en ciencia ciudadana y bueno, con los ejemplos ya que tenemos con vosotras y tal, pues podría ser algo interesante, yo creo, de favorecer. Desde la comunidad me refiero. Sí, sí. Vale. Yo te quería preguntar, Azucena, si sé que, como has dicho, estáis todavía elaborando y recogiendo los últimos datos, si luego va a haber algún documento de conclusiones o algo que podamos consultar. Y Sí. te lo pregunto sobre todo pensando también en los propios coles, ¿no? Si ellos van a poder ver claramente esos gráficos últimos que has mostrado, ¿no? De la comparación de cómo está la biodiversidad en un sitio o en otro, para que puedan dar paso después, viendo un poco eso también a actuaciones de regeneración, ¿no? del entorno, de restauración también de la biodiversidad cercana. Sí, eso está subido ya. A ver, esos gráficos que hice yo son muy simples y no llegan a ningún. Las investigaciones que se están realizando tanto en la Universidad de Granada como en la de Almería, estas investigaciones acaban en artículo científico. Claro. Y eso, en el momento que estén los primeros que lo van a recibir los son centros. Claro. Era uno de los compromisos que teníamos. Sí, es que estaba pensando, ¿no? Que un poco también puede ser muy impactante, ¿no? Para los niños, las niñas, el decir, jolín, este otro cole qué diferente es del mío, ¿no? Como a mí me gustaría tener la biodiversidad que tiene.
aunque no es a lo mejor muy motivador, a lo mejor para ver esa comparación, no sé, pero que puede ser como un aliciente para decir quiero mejorar mi entorno, ¿no? Y que a raíz de ahí puedan surgir proyectos más en ese sentido. Pasar de inventariar y de saber lo que tenemos a cómo mejorar el entorno, ¿no? A mejorar, sí. Ese es uno de los que queremos hacer en Almería, con los patios de los centros educativos de Almería, con la participación de todos los colegios, que es que hagan su inventario, etcétera, etcétera, y luego presentarles las mejoras. Esto sería, bueno, un poco más adelante, lo estamos perfilando, pero la idea es esa porque los patios de los colegios al final son centros de biodiversidad. Claro. Entonces es necesario la mejora, porque hay patios que son chinorro. Mm. Chinorro y 2 árboles, además de especies exóticas, Ujú. algunos de ellos invasoras incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Claro. Manuela, yo te quería preguntar también otra cosa, y es cómo llega un profe, un docente a conocer estos programas, porque yo sé que en tu caso, seguro que estás ahí investigando, viendo, ¿no? Opciones siempre, porque los docentes que somos inquietos o que sois inquietos somos así, ¿no? Pero esta información desde el programa GLOB se difunde también a nivel, como decía Azucena, se mandan convocatorias a las consejerías de educación desde eso a los coles, o es más a nivel individual de cada docente. Pues hasta hace 6 años España tenía un coordinador nacional del programa GLOB. Entonces se difundía por todos los centros educativos. De hecho, en el centro educativo donde yo lo conocí, teníamos una hora para poder trabajar con el programa GLOB, teníamos una pequeña remuneración de la Junta de Castilla y León en este caso. Y hace 2, 3 años, como ya no hay coordinador nacional, pues seguimos trabajando algunos de los centros que somos Centro GLOB, pero la posibilidad ahora, yo claro, he conectado directamente con Europa y la posibilidad ahora es tratar, si no eres Centro GLOB, pues con la aplicación. Claro. Entonces es el problema que hay ahora mismo en España, que tiene que ser el Ministerio de Educación el que habilite esa posibilidad y luego ya sí se difunde. Entonces las Y personas que lo está como conocen es, bloqueado ahora, entonces. ahora está bloqueado ahora mismo. O sea, a nivel individual no hay problema porque tú contactas y puedes sumarte al programa, pero no hay nada institucional que lo dé a conocer y que lo divulgan. Eso es. A Ujú. nivel individual tú puedes trabajar con la aplicación, igual que con la de iNaturalist o con alguna otra que tú puedes identificar las especies, incluso con la aplicación de SEOverlight que puedes escuchar los cantos de las aves, o incluso Senocanto, que con los cantos de las aves te reconoce qué ave puedes ser. O sea, hay un montón de aplicaciones que tú puedes utilizar para identificar especies y con pues, la ventaja que tiene esta aplicación, por ejemplo, la medida de la altura de los árboles o la identificación de las nubes, que por ejemplo las nubes sí que están ahí todo el año, pero a nivel institucional no hay nada, es la pena de ahora mismo. Estamos en ello. Desde la Junta de Castilla y León estamos intentando hacer otra vez el convenio que se tenía hecho desde el 98 con el Ministerio de Claro, Educación. porque muchas veces yo creo que hay, bueno, que estoy segura, ¿no? De que puede haber muchos docentes que es que no se animen a hacerlo porque lo desconocen, claro, no lo conocen. Sí, lo desconocen y luego muchas veces que no tenga ningún incentivo, pues eso Sí, también supone un porque poco que estoy yo solo remando en medio del océano. Entonces, los docentes también necesitamos pues un pequeño reconocimiento en horas, en participación, en lo que sea, para pues para eso, poder, claro, porque para es poder muy trabajo seguir, añadido también. claro. Que no. O Ujú, es gente así emocionada como yo, que ujú. también los hay, pero bueno, a mí me parece que es muy enriquecedor desde mi punto de vista personal, que yo sigo aprendiendo todos los días, y yo con ver la cara de mis estudiantes cuando, que no lo he detallado tanto a lo mejor como Azucena, cuando participaron en la radio para contar que habían ganado un premio, o fueron los del periódico a hacernos fotos y ellos tuvieron que hacer una entrevista, pues ellos, vamos, iban por el pueblo como que habían crecido, A ver, vamos, Claro. ya Maravilla. les conocían como los de la NASA, "Ala, estos son los de la Los NASA". chicos de la NASA. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, los que estáis ahí detrás, si queréis. Bueno, si alguien se anima y tenéis ahí los correos de Azucena y mío, pues Claro. todo lo que necesitéis a nivel de protocolos o de cosas muy sencillitas, pues se pueden facilitar.
A mí me ha gustado mucho también, claro, porque además tuve la suerte de disfrutar allí en la Fundación Tormes de un taller también de ilustración con Manuel García, ¿no? Manuel. Me ha ¿Verdad que gustado es mucho. genial? Él es genial, ¿no? Pero que me haya corroborado Azucena, que es igual de genial con los chavales y que los chavales se emocionaran también, ¿no? Por esos cuadernos de campo y se vincule también con ese lado más artístico, ¿no? Es también Pero muy es que bonito. uno de los vídeos que están colgados es todos los dibujos que nos mandaron. Mm, Hay verdaderas obras de arte. O sea, hay claro, críos claro. de 9 años que dibujan, que es Ujú, increíble, ¿no? claro. Lo disfrutaron un montón, sí. Ujú. Pues, jolín, ha salido súper bien en cuanto a los tiempos y a la hora, ¿no? Yo nada, daros de nuevo las gracias a las dos porque a mí me ha parecido súper bonito conocer lo que contáis y creo que va a ayudar a muchos de los docentes que están en la comunidad y de los que pueden estar fuera el conocer, ¿no? Que es posible esa vinculación de ciencia con las aulas, con el día a día y bueno, y con esa capacidad que tiene el entorno, ¿no? Que es lo que a nosotros nos motiva tanto de salir fuera, de conectar con la naturaleza, de estar ahí conectado con la vida real, ¿no? Con lo que está sucediendo en el día a día y lo que está pasando. Entonces, bueno. Mira, Pablo ha levantado la mano antes de que nos vayamos. Genial, Pablo. Pues Hola, nada, ¿qué tal? ánimo. Nada, muchísimas gracias, Susana, Manuela y los organizadores de esto, porque es una maravilla poder ver a docentes motivados por conectar la naturaleza con los chiquillos. Y para mí me llena de emoción poder ver que hay proyectos como este, que yo desconocía por completo. Yo soy monitor de ocio y tiempo libre y en camino de ser profesor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podría, si se podría, si se podrían poner estos proyectos también en campamentos, quizás en actividades extraescolares o en este tipo de actividades? Si lo verían ustedes viable o creen que no terminaría de cuadrar por quizás la falta de consistencia, ¿no? De tener un tiempo más amplio para hacer un estudio más amplio, no sé. Si quieres hablo yo, Azucena. Vale. Yo creo que, vamos, se puede hacer perfectamente un campamento de una semana, por ejemplo, o incluso de 3 días. Se puede hacer perfectamente porque las medidas de, por ejemplo, de altura de árboles es muy sencillo. Trabajas el árbol, trabajas la hoja, puedes hacer un cuaderno de campo a mayores y estás trabajando la altura, que es algo que mides un día. Las nubes están todos los días. Puedes hacer una sesión de nubes por la mañana y luego por la tarde o por la noche contar las estrellas. Entonces lo puedes enlazar perfectamente. La información que nos dan las estelas de los aviones también es muy interesante porque puedo tener una vía de paso en un campamento que los veo un montón de veces y si las estelas no se quedan en el cielo es que, bueno, pues no tenemos sustancias volátiles, pero si las estelas permanecen, entonces tú colocas un dedo y si es menos grueso que tu dedo gordo, es que no hay muchas partículas en suspensión y si se esparcen ya las estelas, son más gruesas que tu dedo gordo, pues eso significa que puede haber contaminación o polución. No tiene que ser algo tóxico, pero bueno, puede ser polución porque hay mucho polen, hay muchas polvo del desierto. Entonces es información que durante el día tú puedes observar en el campamento perfectamente y son protocolos muy sencillitos, incluso coger agua del río y ver si hay larvas, en verano mucho mejor que en invierno cuando estamos en el centro. Vamos, yo lo veo súper viable. Y muchas veces una inmersión en pues eso, en 4 días, a veces también es muy efectiva. Y bueno, Azucena que cuente con lo suyo, que yo creo que a nivel de ver, de inventariar plantas, animales en un campamento. Sí, incluso en un día. Hemos hecho, porque eh, ya no lo hacemos tanto, porque con ya el pabellón de historia natural ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero antes de abrir el pabellón hacíamos actividades directamente en los pueblos, con los colegios de los pueblos. Entonces inventaríamos, pues, si íbamos a la zona, si tenían por riachuelo, porque ríos en Almería sabéis que no hay mucho, pues si había un riachuelo, un manantial incluso les hacíamos una introducción a conceptos geológicos eh, y en un día, sí, en una mañana, vamos, se puede inventariar y se pueden
hacen un montón de actividades en el campo. Qué guay, muchas gracias. Nada. Y incluso aunque sea, yo creo, brevemente un taller, simplemente conocer las aplicaciones de ciencia ciudadana, introducirse un poco, ¿no? Porque luego como a nivel individual yo las uso personalmente también de vez en cuando. Entonces, que también puede ser simplemente eso, ¿no? El que la gente sepa, conozca esa posibilidad de que existen aplicaciones que conectan lo que ellos están viendo, lo que pueden inventariar con la comunidad científica ya es muy positivo, ¿no? Además, con plataformas como iNaturalis, por ejemplo, tú buscas proyectos de ciencia ciudadana que estén en tu provincia o en tu ciudad o en tu comunidad y te adhieres a ellos, te apuntas a ellos, ¿no? Entonces, que no hace falta, que no te tienen que invitar, sino que eres tú el que te invitas a participar en los proyectos. Claro. Y algunos de ellos son muy, muy cercanos. Nosotros tenemos circunscrito a la universidad nada más, a la biodiversidad de la universidad. Y también participamos en otros grandes como Eurobiolitz, que se celebra en toda Europa. O sea, que puedes participar en una gran variedad. Claro, normalmente luego el Día Mundial de la Biodiversidad es 22 de mayo, 23 por ahí, ¿no? Normalmente se convocan, ¿no? También encuentros así globales. Claro. Y luego el de otoño, el de invierno, el Bioblis de primavera, el Bioblis de verano, el de España y Portugal, el de España, Portugal y Francia, bueno, hay 100.000 para apuntarse. Qué bueno. Pues nada, ¿alguien más quiere aportar algo, decir algo? Nada, buenas tardes, muchas Vale. gracias como siempre, sobre todo Paqui y Silvia, y gracias a Susana y Manuela, ha estado muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias a Azucena, muchas gracias a todas y todos que os habéis unido. Y nada, seguimos investigando formas de salir del aula, de hacer educación a cielo abierto y nada, a todas y a todos que sabéis que estamos aquí, el equipo que estamos en los grupos de co-creación, que estamos coordinando la comunidad para cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier petición que queráis hacer y que podamos también movilizar como grupo que somos de apoyo mutuo y de aprendizaje, ¿no? Así que nada, que muchas gracias, que paséis buena tarde y nos vemos, seguimos. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias.